promotores escolares del ambiente, para proponer un cambio y una actitud consciente ya. Esta cápsula nos invita a reflexionar sobre dos cuestiones: la relación entre la salud y el cambio climático y la necesidad de accionar en función de una sola salud unificada, la humana, la ambiental y la animal. La iniciativa Una Salud es una propuesta nueva que se viene reforzando desde la actual pandemia y nos invita a salir de la mirada antropocentrista. ¿Mirada antropocentrista? El antropocentrismo es una teoría filosófica que entiende al ser humano y a sus intereses en el centro del todo, por lo cual el resto de los seres vivos y el ambiente en general quedan subordinados a las necesidades y al bienestar de los humanos. Básicamente, el humano por encima de todo. Entonces, este nuevo concepto de salud nos saca de esta mirada donde la salud está limitada solamente a la humana, para comprender que inevitablemente solo podemos pensar en cuidar nuestra salud, cuidando a la vez la de los ecosistemas presentes y la de todos los seres vivos. Hay un llamado común para comprender que la salud humana, animal y ecosistémica son interdependientes. Para el Día Mundial de la Salud, el director de la Organización Mundial para la Salud, Tedros Ghebreyesus, expuso: ahora es el momento de invertir en la salud como motor para el desarrollo. No tenemos que elegir entre mejorar la salud pública, construir sociedades sostenibles, garantizar la seguridad alimentaria y una nutrición adecuada, hacerle frente al cambio climático y tener economías locales prósperas. Todos esos objetivos van de la mano. Bien, ahora si pensamos en las grandes crisis de nuestro tiempo, seguramente se nos venga a la mente la actual crisis sanitaria por el coronavirus y también el estado de emergencia climática en el que nos hallamos. Vamos un poco más. La Plataforma Intergubernamental de Científicos sobre Biodiversidad, o IPBES, le encuentra una causa común a estas dos grandes crisis de este tiempo, y citándolos sintetizan la cuestión en esta frase: las causas subyacentes de las pandemias son los mismos cambios ambientales globales que impulsan la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Un sistema de producción mundial basado en la explotación de los combustibles fósiles, modelos de ganadería y agricultura intensos, deforestación, explotación de la vida silvestre y crecimiento urbano poco planificado son algunas de las actividades impulsadas por nosotros los humanos que colaboran al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y son factores que se colocan como emergentes ante pandemias y epidemias. Ahora, comencemos a preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Entre las múltiples definiciones que hay por ahí dando vueltas, vamos a detenernos en la que ofrece la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su artículo 1. Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Notaron que lo más relevante de esta definición es que centra la responsabilidad del cambio del clima en las acciones que realizamos nosotros los humanos, ya sea por acciones directas o indirectas? A la vez, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC por sus siglas en inglés, es un cambio en el estado del clima que puede ser identificado a través de cambios en el valor medio de sus propiedades y que persiste durante un periodo extendido, típicamente durante décadas o periodos más largos. No nos estamos refiriendo a cambios en el clima de un día para el otro, aunque sí año tras año podemos notar inundaciones, sequías y derretimientos de cascos polares cada vez más frecuentemente, pero en realidad esto se refiere a cambios, a variaciones pequeñas en el sistema climático global que se van viendo a lo largo de un periodo de 30 años. Bien, y ahora, ¿cuáles son las causas detrás del cambio climático? ¿Cómo llegamos a modificar el clima? Para comprender el cambio climático debemos pasar por otros dos conceptos: efecto invernadero y calentamiento global. Observemos el siguiente video recreado por la NASA. Lo que vemos en el video es lo que se conoce como efecto invernadero y es un proceso natural de la Tierra que ocurre debido a la presencia de gases en la atmósfera que permiten que ingrese radiación proveniente del Sol y que parte de ese calor sea retenido, asegurando que la temperatura media sea de aproximadamente 16 grados, lo que habilita la vida en el planeta tal como la conocemos hoy en día. Hasta acá no hay problemas, pero
Llegó la revolución industrial y con ella una explotación en aumento de los combustibles fósiles, con el carbón como protagonista, y luego el gas y el petróleo. Y con ello satisfacer las necesidades de transporte, consumo, energía y producción. Luego de ello apareció también la agricultura y la ganadería intensivas y como consecuencia la deforestación. Todas estas actividades humanas comenzaron a emitir más gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono, los hidrofluorocarbonados. Esa mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera comenzó a absorber mayor radiación infrarroja, atrapar mayor calor y liberar menos calor, exacerbando el efecto invernadero. Esto inició un aumento de la temperatura media global, y esto es lo que se conoce como calentamiento global, proceso que viene acelerándose desde la década de los 50 y ya alcanzó alrededor de 1 grado de aumento de la temperatura promedio de la Tierra desde la revolución industrial. Entonces, este proceso comenzó a alterar el estado del clima y lo sigue haciendo. ¿Y cuáles son los efectos que ya estamos viendo por el cambio climático? El retroceso de los glaciares, por ende también el derretimiento de los hielos, que esto también conlleva a un aumento del nivel del mar y a un retroceso de las orillas, olas de calor muy fuertes, intensificación de sequías, cambios en los patrones de precipitación y eso es por mencionar solo algunos. Volvamos, sino también, a la actual pandemia en la que nos encontramos. Con el origen del coronavirus aún por confirmar, el cambio climático es uno de los impulsores que contribuye a las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se transmiten de animales a humanos. De hecho, el cambio climático es uno de los 7 impulsores identificados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que puede promover la emergencia de enfermedades zoonóticas. ¿Y cómo se explica este rol impulsor? El informe mencionado explica que las zoonosis son sensibles al clima y algunas de ellas prosperarán en un mundo más húmedo, cálido y propenso a desastres previstos en escenarios futuros. Veamos el próximo video. ¿Cómo sucede esta acrobacia viral y qué tan en peligro estamos? Hay 2 factores cruciales para que la zoonosis resulte exitosa. Las oportunidades de contacto son cada vez mayores. El crecimiento de las zonas urbanas, la industrialización de la ganadería y las alteraciones climáticas nos han acercado a los animales que portan estos virus. De este modo, las probabilidades de que el salto ocurra han aumentado. Entonces, de recordatorio, la mejor vacuna para una próxima pandemia es mejorar nuestra relación con la naturaleza hacia una más armónica. Salud y cambio climático. Cambio climático y salud. Se suele hablar mucho más de salud desde que nos atravesó la pandemia, pero aún no se habla mucho de la relación entre salud y cambio climático. Hablar de esa relación implica comprender que el cambio climático nos está afectando y nos va a afectar más si no impulsamos los cambios necesarios a nosotros, los seres humanos. Profundicemos un poco más en esta relación. Veamos algunos datos básicos. La Organización Mundial para la Salud explica que el cambio climático afecta a los determinantes sociales y ambientales de la salud, como por ejemplo, respirar aire limpio, acceder a agua potable, comer alimentos seguros y tener una casa o un refugio que nos protejan. Los Centros de Control y Prevención de la Salud también refieren a la relación entre el cambio climático y la salud. Explican que las alteraciones al ecosistema pueden generar, por ejemplo, enfermedades respiratorias o cardiovasculares. También pueden cambiar la prevalencia y la distribución de las enfermedades que se transmiten a través del agua o los alimentos y también generan amenazas a la salud mental. Veamos la siguiente imagen. Esta muestra los principales efectos del cambio climático, como aumento del nivel de dióxido de carbono, aumento de la temperatura, más condiciones extremas del tiempo e incremento del nivel del mar, y su efecto en la exposición y los resultados en la salud que puedan surgir de los diferentes cambios en las exposiciones. No es que la afectación sea directamente por solo un efecto del cambio climático, sino que puede darse por múltiples combinaciones en la exposición a ellos. Entonces, nuevamente, una vez más, los invitamos a reforzar la propuesta inicial de una sola salud, que nos invita a salir de esta mirada egocentrista de la salud limitada a la humana, para pensar en cuidar nuestra salud cuidando a la par la de los ecosistemas y los animales. Para finalizar,
Si sabemos las causas, entonces sabemos hacia dónde hay que redirigir los esfuerzos. Requiere de acciones en múltiples áreas: acelerar la transición a fuentes renovables, promover modelos sostenibles de agricultura y ganadería, terminar con la deforestación, planificar mejor la urbanización, entre otras actividades. Pero ustedes, ¿cómo pueden involucrarse? Algunos de los cambios que podemos hacer en nuestros hábitos cotidianos que más disminuyen los gases de efecto invernadero pueden ser cambiar el auto por la bicicleta o el transporte público, usar mejor y más eficientemente la energía y si puede provenir de fuentes renovables, mejor. También cambiar la dieta a una basada en plantas o disminuir drásticamente la cantidad de carne y lácteo que consumen y otras acciones que las podemos ver en los siguientes videos. Reciclar, usar menos papel, usar menos plásticos, comprar objetos más duraderos, reducir los envoltorios y reducir la comida que desperdicias. Incluye alimentos de origen local y de temporada. Además de fomentar la economía local y reducir el transporte, evitarás el sobreembalaje. Y por último, lo individual no debe ser visto como algo totalmente ajeno a lo colectivo, sino analicemos lo que ocurrió en la Argentina en los últimos años, donde la movilización de la sociedad civil impulsó a que el Congreso Nacional avance en la sanción de la Ley de Cambio Climático. Por esto, sumarte a organizaciones, movimientos o iniciativas locales también es involucrarte en la acción.